discurso social como el discurso audiovisual han notado un cambio progresivo durante los últimos años, en representaciones del avance a las maneras en las que se ve una película o alguna serie. Sin embargo, en la actualidad se sabe poco sobre las percepciones individuales y sociales de los jóvenes. Por lo tanto, este estudio tiene como fin y pidió a 72 personas de muestra que tienen un rango de edad entre 18 y 24 años y son estudiantes de la Facultad de Comunicación en la Universidad de Lima, que realicen una encuesta. En ella, el objetivo principal es cuánto y cómo consumen las plataformas de streaming, además de cuáles son sus preferencias. La presente investigación está situada bajo el contexto de la pandemia mundial del COVID-19, por lo cual se evalúa el crecimiento de estas plataformas de streaming debido a este contexto. De la misma manera, se establecieron distintas variables, así como las teorías manejadas por diversos autores para su estudio y respectivo análisis. El resultado más interesante que obtuvo nuestra investigación fue la publicidad en las plataformas de video streaming que generan una opinión dividida. Buenas tardes. Bueno, ahora que todos están tomando asiento, bienvenidos a bordo, la tripulación, la capitana y la co-capitana, les mandamos saludos y estamos muy felices que puedan estar reunidos el día de hoy en el vuelo SOCOM. El día de hoy, durante el vuelo, mientras ahora están acomodando sus maletas y sintiéndose cómodos en sus asientos, vamos a estar comentándoles durante este vuelo sobre las plataformas streaming. Y tenemos el día de hoy a un invitado muy especial que es Néstor José Maro. Para ello vamos a comenzar introduciendo un poco este tema. Sabemos que el internet como medio, luego la digitalización, dieron lugar a diferentes contenidos multimedia y dentro de estos ha nacido el streaming. ¿Qué es el streaming? El streaming es una herramienta tecnológica que transmite contenido multimedia haciendo uso del internet y ha tenido un mayor apogeo en las generaciones más jóvenes. Hablamos de la generación X, generación Z. Las otras generaciones también lo consumen, pero su público objetivo está centrado en estos. Sobre todo en la generación Z, las personas nacidas entre 1995 hasta el 2010. Y esta generación tiene diferentes características, dentro de ellas que se expresan a través de las hipermediaciones. Y para ello utilizan múltiples dispositivos para que puedan estar hiperconectados, como también han desarrollado habilidades del multitasking, porque los mismos medios que usan, los mueven a que se vuelvan de esta manera y que compartan estos atributos. Ahora, si vamos a hablar del streaming, es necesario recalcar que existen dos tipos de streaming. En este caso existe el streaming directo y el streaming bajo demanda. En el streaming directo, el consumidor no tiene mucho acceso ni tampoco tanta interacción como en el contenido bajo demanda o el servicio de streaming bajo demanda que ofrece estos contenidos. ¿Por qué? Porque en el usuario solamente es capaz de pausar la transmisión, no puede escoger la transmisión, pero sí puede finalizarla, aunque es cierto que el productor también puede finalizar la transmisión, como también el productor es aquel que escoge. Luego tenemos el streaming bajo demanda, que en este caso el usuario sí tiene una mayor interacción, porque puede escoger qué quiere ver, puede escoger al mismo tiempo cuándo lo ve, dónde lo ve. Esto vendría a ser el self-fasting. También puede pausar la transmisión, finalizarla, adelantarla, entre otras cosas, por lo que de hecho tiene mayor control. Para esta investigación que ahora les estamos presentando, nos gustaría aclarar de que hemos escogido este segundo tipo de streaming, el streaming de video bajo demanda, como también más específico nos estaremos centrando en el streaming de video, dejando de lado otros servicios de streaming como vendrían a ser plataformas como Spotify. Así que a continuación la co-capitana también nos va a comentar un poco. Ante el contexto coyuntural del COVID-19 se modificó el estilo de vida de las personas confinándolas a sus hogares, lo que llevó a la búsqueda de entretenimiento de la cual resaltó el streaming, por sus hipermediaciones en el contexto digital, algo que Scolari define como procesos de intercambio, producción y consumo simbólico que se desarrollan en un espacio caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes, interconectados tecnológicamente de manera
reticular entre sí. En este caso se refiere a los intercambios realizados entre consumidores y plataformas de streaming, también llamados videos on demand, que ofrecen un contenido personalizado que se enfoca en la retransmisión de contenidos audiovisuales. En Perú están presentes plataformas como YouTube, Netflix, Amazon, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, Vimeo, entre otros. Ahora, estamos considerando dos ejes temáticos. En primer lugar, tenemos la teoría del medio de Marshall McLuhan, que nos explica que el medio es el mensaje. Acá Marshall McLuhan nos comenta que los medios ayudan a entender los cambios socioculturales, pero al mismo tiempo son los mismos medios quienes pueden moldear a la sociedad. Es ahí cuando nacen las famosas aldeas globales, el hecho que se puedan hacer conexiones inmediatas, con valga la redundancia, todo el globo, cualquier persona que se encuentre al otro lado del mundo. Y si hay peligros, claro que sí, también existen peligros. Existe una difusión masiva de información, por lo cual hay falta de privacidad y hasta termina en pérdida de identidad. Seguidores del McLuhanismo podrían decir que medios desde el telégrafo que luego pasaron a el internet, y el internet nació un nuevo medio que vendrían a ser las plataformas streaming, han sido capaces de crear aldeas globales que pueden hiperconectar a las personas. Y al mismo tiempo es un nuevo medio y es un medio frío. Un medio frío en qué sentido, de que genera mayor interacción que otros tipos de medios, por el mismo hecho que ofrece un contenido personalizado gracias a sus mismos algoritmos. Al mismo tiempo vamos a considerar las teorías de comunicación transmediáticas. Esta es una teoría un poco más moderna y ha sido postulada por Morales, Canteros y Rodríguez, y es de que en este nuevo mundo posmoderno tardío han surgido diferentes narrativas transmediáticas. Y es de que los espacios, tanto públicos como íntimos, por eso se han diluido. Y es ahí cuando nace una comunicación más horizontal, que Jenskins la llama el Convergence Culture, la cual ofrece una participación más activa de la audiencia. Y es aquí donde, en parte gracias a la influencia de los jóvenes, que ellos, por sus comportamientos, han fomentado un capitalismo, un consumo de acceso. Los servicios de streaming pueden ofrecerles estos servicios, valga la redundancia, a usuarios y no a consumidores o compradores, sino de que ahora estas personas no van a consumir productos, sino que se vuelven usuarios, se vuelven parte de este medio porque tienen una conexión tan cercana con el medio que es capaz de escucharlos, de estudiarlos y recomendarles de alguna forma todo lo mejor para ellos, de una forma muy personalizada. Debido a la pandemia de COVID-19, el comportamiento de los consumidores ha cambiado respecto a las plataformas de streaming, tanto a nivel internacional como nacional. Durante el encierro se fomentó el disfrute de la cultura, lo que llevó a la búsqueda de alternativas como las plataformas de streaming. Apoyándose en vistas de teóricos como Lipovetsky, quien expone las cualidades de una sociedad hiperindividualista, y el concepto de Scolari de hipermediaciones, además de la teoría del consumidor de Morris Holbrook, se puede definir un análisis de correlación que los servicios de streaming tuvieron un aumento de suscriptores durante el encierro, lo mismo que llevó a la incertidumbre por la no asistencia a las salas de cine y las ventajas del servicio de streaming, que pueden incluir el contenido visual diverso, personalizado e individual y se puede ver en distintos dispositivos, entre otros, mientras que el cine es un medio colectivo en el que se ve en una pantalla grande, por lo que podemos entender que la magnificación de los servicios de streaming durante la pandemia fue un indicador de cómo la industria tradicional audiovisual ha estado transformándose gracias a herramientas como el engagement. Ante ello, existe la creencia de que las plataformas de streaming desplazarán a las plataformas tradicionales o lineales, debido a las ventajas que estos presentan, como la portabilidad, personalidad y facilitación de convergencia tecnológica ante las restricciones de espacio-tiempo. También en el streaming el usuario activo no solo consume contenido, sino que interactúa con el medio e incluso puede convertirse en un creador de contenido.
Aunque el streaming ha propuesto una desfragmentación del mercado, promoviendo la creación de contenido original, solo ha llevado a la propuesta de otros medios a recurrir a la virtualidad para sobrevivir. Así es, copilota Sofía, han habido diferentes comportamientos y de hecho se han creado nuevos hábitos en base al confinamiento y en el Perú también ha sucedido eso, especialmente con los jóvenes, y es justamente lo que queremos estudiar. Por esa razón, queremos estudiar cuáles son las percepciones sobre el crecimiento del streaming entre los jóvenes de 18 a 24 años de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima. Asimismo, queremos observar el comportamiento de los miembros de las plataformas de streaming según la percepción de los jóvenes de 18 a 24 años de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima. También estudiar si el consumo personalizado de las plataformas de streaming de video con jóvenes de 18 a 24 años de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima promueve mayor preferencia que otros medios. Finalmente, analizar la interacción de estos jóvenes y las plataformas de video streaming. Bueno, pasajeros, en esta oportunidad le vamos a explicar sobre la metodología que hemos empleado para la investigación. Para el presente trabajo se hizo una investigación cuantitativa. Además, se tomó de muestra a 72 estudiantes universitarios de la Universidad de Lima. Estos estudiantes variaban entre la edad de 18 y 24 años, hasta ahí era el rango de edad. Constaba en una encuesta de 11 preguntas. La primera pregunta era para asegurarnos de la edad y si estaba en el rango establecido. Las siguientes eran de opción múltiple y eran sobre los gustos del tema presentado. Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a analizar los resultados de una encuesta realizada entre jóvenes de 18 a 24 años acerca del consumo que tienen estos por el streaming. Para comenzar a analizar las respuestas, me gustaría mostrar primero los gráficos. Les voy a mostrar a continuación el primer gráfico realizado, lo cual indica cuál es la edad promedio de nuestros encuestados. Como respuesta, se pueden observar que los jóvenes de 18 años ocupan un 37.5%, lo cual indica que son 27 alumnos de nuestros 72 encuestados. En segundo lugar, lo obtienen los alumnos de 19 años, logrando el 26.4% de la representación, lo cual indica la cantidad de 19 alumnos. En tercer lugar, están ubicados los estudiantes de 20 años, con un 18.1%, lo cual indica que son 13 estudiantes el total. En cuarto lugar, se puede observar en menor porcentaje que estudiantes de 21 años representan el 6.9%. Finalmente, el resto representa un 11.2%. Ahora, pasemos al análisis de la segunda pregunta. La segunda pregunta abarca ¿cuáles son los servicios de streaming más consumidos? Lo cual vamos a analizar el gráfico, pero antes de ello me gustaría mostrárselos. Como pueden observar aquí, este gráfico de barras indica las preferencias que tuvieron nuestros encuestados acerca de los streaming más consumidos. En primer lugar, podemos observar que Netflix lo ocupa, debido a que 64 personas de los 72 encuestados marcaron a esta como su favorita, obteniendo así un 88.9%. En segundo lugar, se encuentra YouTube, con un 65.3%. En tercer lugar, se encuentra Amazon Prime, con un 29.2%. En cuarto lugar, se encuentra Disney Plus con un 18.1% que la consumen. Finalmente, 7 estudiantes, es decir, el 9.7%, consumen otro tipo de plataformas como sus favoritas. Ahora, pasemos a la tercera pregunta y analicemos este gráfico. En este gráfico vamos a observar el consumo de streaming en pandemia, es decir, cuántas horas más o menos nuestros encuestados le dedicaban a observar diferentes plataformas de streaming. Para analizar un poco mejor estos resultados, me gustaría mostrarles primero el gráfico. Como pueden observar aquí, el gráfico es muy claro. La respuesta predominante fue que el 30.6% consumía alrededor de 4
4 horas a la semana estas plataformas. En segundo lugar se encuentran 2 horas a la semana con un 27,6%. No puedo entender cómo la gente veía tan poco este tipo de contenido estando encerrado tanto tiempo. Pero en fin, continuemos. En tercer lugar se encuentran 6 horas a la semana con un 23,6%. Finalmente tenemos el 18,1% que afirma que consumían las plataformas de streaming por más de 8 horas a la semana. Me incluyo, ese también sería mi caso. Ahora, en el cuarto gráfico vamos a observar lo mismo. ¿Cuál era la preferencia? ¿Cuántas horas consumían nuestros encuestados este tipo de plataformas, pero post pandemia? Comencemos mostrando primero el gráfico. Como pueden observar aquí, la respuesta es muy notoria. En primer lugar, se observa que el 29,2% afirma consumir este tipo de contenido por lo menos 6 horas a la semana. En segundo lugar, se tiene como resultado que el 22,2% consume estas plataformas por lo menos 4 horas a la semana. En tercer lugar, se encuentra el 19,4% que consume estas plataformas por lo menos 10 horas a la semana. En cuarto lugar, se encuentra el 13,9% que le dedica 12 horas de consumo a la semana. Finalmente, el 15,3% consume esta plataforma 4 horas a la semana. Continuando con la presentación, pasemos al quinto gráfico. En el quinto gráfico, que van a ver por este lado, y por este, me gustaría que vean que aquí se ven las preferencias de consumo de servicios streaming en los dispositivos, es decir, ¿qué es lo que opina la gente? ¿Dónde le gusta ver más? Netflix, Disney, Amazon Prime, HBO Max, YouTube, lo que sea, ¿dónde la prefieren ver? Como pudieron ver en los gráficos mostrados hace un ratito, pero mostrémoslo de nuevo aquí. Se puede observar en este gráfico que la mayoría de personas, con un 61,1% de los encuestados, prefieren ver estas plataformas en sus computadoras, en sus PCs. En segundo lugar, con una diferencia no tan lejana, se encuentra las televisiones, los Smart TV, con un 58,3%. En tercer lugar, se ubica el 55,6%, lo cual se muestra que les gusta ver este tipo de contenido a través de smartphones. En cuarto lugar, está usada por la tablet, que representa un 15,3% de los encuestados. Finalmente, el resto de dispositivos es representado por un 12,4% de nuestra muestra. Pasando al sexto gráfico que pueden observar por aquí, es qué beneficios ofrecen los servicios de streaming. Como pueden observar nuevamente, las personas marcaron que prefieren este tipo de servicios justamente por el acceso más rápido que tienen. Es decir, un acceso a un contenido mucho más concreto, lo cual esta respuesta está representada por el 58,3%. En segundo lugar, se encuentra la comodidad, es decir, estas plataformas las puedes ver desde la comodidad de tu casa, en tu cama, en tu sala, en lo que sea, y tiene como resultados el 54,2%. En tercer lugar se ubica el algoritmo personalizado con un 48,6%, es decir, las recomendaciones que estas plataformas te brindan justamente por haber visto un tipo de contenido parecido antes. En cuarto lugar están los múltiples dispositivos con un 27,8%, o sea, un 27,8% la prefiere justamente porque lo pueden ver desde diferentes dispositivos, es decir, desde su tablet, desde su computadora, desde su celular, a diferencia de, por ejemplo, ver una película en el cine que solamente, lógicamente, lo puedes ver en el cine. Finalmente, está un 23,6% que prefieren este tipo de plataformas justamente por los estrenos exclusivos que se pueden encontrar. Es decir, por ejemplo, por lo menos en Disney,
se puede encontrar estrenos muy exclusivos que quizás no lo podamos encontrar en las salas de cine. Igual, todas las películas que se estrenan en Netflix no necesariamente se encuentran en las salas de cine, o sea, es un contenido muy variado, un contenido exclusivo. Justamente por esto es que las personas también lo prefieren antes de ir quizás a una sala de cine convencional, ¿no es cierto? Ahora, finalmente, sin dejar de lado, solo el 1,4% la prefieren porque pueden observar series sin comerciales ni cortes. Continuando con el séptimo gráfico, ya falta muy poquito para acabar con este análisis. Encontramos las preferencias. ¿Qué prefiere la gente? ¿El estreno en cine o el estreno en las plataformas de streaming? Para observar esto, veamos aquí los resultados. Tan, 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 tan. Como pueden observar, la mayoría marcó que prefiere el estreno en las salas de cine con un 61.1%. Pero la competencia no estuvo tan dispareja que digamos, ya que algunos, es decir, el 38.9%, prefiere ver este tipo de estreno en las plataformas de streaming. Ahora, prosiguiendo con el octavo gráfico, ¿cuántas horas le dedicas al consumo de televisión tradicional? Es decir, la televisión, la de los canales, la que presenta Esto de Guerra, Magali, Peluchín, lo que sea. ¿Cuántas horas los encuestados le dedican de su tiempo? La respuesta las pueden ver aquí, las cuales son muy notorias. El 75% prefiere ve televisión tradicional por lo menos 2 horas a la semana. Tenemos, por otro lado, el 16.7% que lo ve por lo menos 4 horas a la semana. Ahora, en tercer lugar, está ocupado por lo menos 6 horas a la semana con un 6,9% de la representación. Finalmente, se encuentra más de 8 horas a la semana con 1.4%. Ahora, prosiguiendo por la novena pregunta está: ¿cuál forma de consumo streaming prefieres? ¿Ver contenido gratis con anuncio o pagar por el contenido pero sin anuncios? Las respuestas son las siguientes. Como pueden observar, la respuesta está pareja, 50-50. Hay personas que prefieren ver el contenido pagando sin que le metan el anuncio de lo que sea, y hay otras personas que prefieren ahorrar este dinero y, bueno, mientras que miran su contenido, también ver los anuncios. En fin, pasemos por la 10ª pregunta. En esta pregunta se va a ver los factores más relevantes del uso de las plataformas de streaming. ¿Por qué motivo prefiere la gente ver streaming? ¿Cuál es el enganche que tienen ellos con estas plataformas? Para ello, analicemos las respuestas, pero antes de eso veamos el gráfico. Como pueden observar, en mayor cantidad, como ganador de esta pregunta, fue la variación de la programación, con un 61%, es decir, 44 personas de los 72 encuestados marcaron que prefieren ver las plataformas streaming justamente por la variedad de programación que tiene, la variedad de contenido. Ahora, 52.8%, es decir, 36 de los 72 encuestados marcaron que prefieren ver estas plataformas por la imagen más nítida, la resolución tan buena que tienen estas plataformas. En tercer lugar se encuentra que tú puedes escoger tu propia programación, es decir, tú puedes elegir el contenido que puedes ver, y esto está representado con un 40.3%, siendo así más o menos, calculando, 29 personas de los 72 encuestados. Ahora, el tema del costo también, 17 personas, es decir, el 23,6%, marcaron que el tema del costo también es el uso más relevante en este tipo de videos de plataforma. Ahora, como última pregunta, el cierre de toda esta gran encuesta fue: ¿qué es lo que menos te gusta de los servicios streaming? Lo cual tuvimos como resultados lo siguiente. Como pueden observar, las personas marcaron que lo que menos les gusta
es que no es un contenido global. Es decir, por ejemplo, puede ser que en Netflix de Estados Unidos no haya lo mismo que en Netflix Latinoamérica ni Netflix China. O sea, el contenido no es lo mismo para todos los lugares. Bueno, este gran disgusto que también me disgusta a mí tuvo como resultado un 48.6%. Es decir, más o menos 35 de los 72 encuestados lo marcaron. Ahora, otro disgusto acerca del tema de los streaming es que hay muchísima variedad de plataformas. Es decir, al existir tantas cantidades, uno ya no sabe qué servicio de streaming contratar. Está Disney Plus, está Netflix, está HBO, está, no sé, infinidades de cosas. Entonces uno ya no sabe qué puede hacer con tantas plataformas y esto los disgusta a todos, creo yo, hablando en general, pero para ser más específicos, 41.7% de nuestros encuestados marcó esto como respuesta. Ahora, en una minoría no tan lejana, ¿no es cierto? Un 6.9% marcó que les disgusta esta plataforma justamente porque no hay un contenido muy antiguo. Es decir, el contenido como se va renovando, va cambiando constantemente, entonces las películas más antiguas las van quitando de las categorías que tienen, las van quitando de lo que hay. También no hay películas clásicas y esto sí disgusta a mucha gente, lo cual, como ya mencioné, es representada por el 6.9%. Bueno, chicos, bueno, amigos, hasta aquí llegó los resultados de esta maravillosa encuesta. Espero hayan respondido ustedes esta encuesta y hayan sido parte también de los resultados y espero les haya gustado mucho esta programación. Nos vemos en un siguiente capítulo. Bye. En el primer gráfico se muestra la edad de los 72 encuestados. Los alumnos de 18 y 19 años representan el 63.9%, por lo que los resultados de esta encuesta podrían ser sesgados en la opinión de los jóvenes que se encuentran en el inicio de la carrera de la Universidad de Lima. En el segundo gráfico se logra apreciar un dato curioso, pues si bien Netflix es más frecuentada con el 88.9%, YouTube la precede con un 87.9%. El resultado es interesante, puesto que Netflix es un servicio de streaming a paga, mientras que YouTube es un servicio de video streaming relativamente gratuito, pero que ofrece publicidad y tiene mayor interactividad porque sus consumidores pueden ser creadores de contenido. Aún así, nuestra muestra prefirió Netflix antes que la opción gratuita de YouTube. Ante ello, creemos que un factor puede ser que la plataforma de Netflix se encuentra a su alcance al ser estudiantes de una universidad privada como es la Universidad de Lima. Y además, otro factor podría ser las molestias que causa la publicidad de YouTube. Asimismo, en comparación al resto de plataformas video streaming de pago, se debería a que Netflix fue una de las pioneras. En el tercer puesto está Amazon Prime, con un 29.2%. Otra plataforma de video streaming es Disney Plus, HBO Max y Twitch. El motivo del posicionamiento de esta encuesta se debería al catálogo amplio con la que esta plataforma cuenta, que es mayor a los de sus sucesores. Si se compara el tercer y el cuarto gráfico, se puede afirmar que sí hubo un efecto post-pandemia en el consumo de servicios de streaming de los universitarios de la Universidad de Lima. Esto se debe a que el tercer gráfico, pre-pandemia, la respuesta mayoritaria se centraba en un consumo de 4 horas a la semana, que equivale a un 30.6%, mientras que esta aumentó en el cuarto gráfico, post-pandemia, de ser a 6 horas a la semana, el 29.2%. También se puede observar que en el tercer gráfico, el porcentaje de la cantidad de horas menos consumidas era la de más de 8 horas a la semana, el 18.1%, a comparación del cuarto gráfico, que es el de 12 horas a la semana, 13.9%, que si se junta con el 10 horas a la semana, 19.4%, genera pues un total de 33.3%. Dicha cantidad
es eminentemente superior a la de más de 8 horas, pues aumenta en un 15.2%. Con todos los datos analizados, se puede inferir que sí ha habido un aumento en el consumo de plataformas streaming a nivel de horas de la semana. Existen unos datos sorprendentes, pues incluso se ha llegado a un máximo de alrededor de 12 horas a la semana, que sería un 13.9%, en el contexto actual de la pandemia. Como también se grafica un desplazamiento de puntos porcentuales de niveles más bajos a los más altos de consumo. El impacto de la pandemia en términos de consumo de plataformas de streaming ha tenido un efecto positivo. Por otro lado, en el gráfico 5 se muestra que un 61.1% de nuestra muestra utiliza el servicio streaming desde su PC antes que desde su Smart TV, que es el 58.3%. Se asume que esto tiene una relación con el carácter individualista del medio, pues una PC, al ser una pantalla mediana, es lo suficientemente grande para disfrutar el contenido individualmente. Es por ello que el smartphone ocupa el tercer puesto con 55.6%, puesto que estos medios fomentan que el colectivismo se diluya para que el hiperindividualismo se refuerce. Con respecto al gráfico 6, que representa los beneficios que ofrecen las plataformas de streaming, se encuentra en primer lugar el beneficio a la carta con un 58.3%, que es la respuesta del usuario ante el contenido ofrecido, pues el usuario puede escoger dentro del extenso catálogo qué, cuándo y dónde lo desea ver, a diferencia de los medios lineales como los canales de televisión. Esta relación de usuario-proveedor nace en base a una interacción horizontal que no se da en consumidores y vendedores. En segundo lugar, se encuentra la comodidad del 54.2%, que tiene relación con el consumo individualista previamente mencionado de este nuevo medio y de la nueva sociedad moderna desde el siglo XX. En tercer lugar, se encuentra el algoritmo personalizado, con un 48.6%. Esta herramienta permite hacer estudios con la información masiva de los usuarios que se obtienen a partir de sus búsquedas o contenidos previamente visualizados. Como resultado, recomienda posibles contenidos que a los usuarios le pueden interesar, teniendo en cuenta esa base de datos. En cuarto lugar están los múltiples dispositivos, con el 27.8%, lo cual está relacionado con el individualismo de las plataformas de streaming, pues a diferencia de una gran pantalla de cine o de una pantalla pequeña en la sala TV, las plataformas de streaming ofrecen privacidad y comodidad para los dispositivos por los que se puede disfrutar el contenido. Asimismo, esto está relacionado con esta generación multitasking, que puede ver contenidos audiovisuales a la par de hacer sus responsabilidades. En quinto lugar, los estrenos exclusivos, 23.6%, están representados, y es que las plataformas de streaming también estrenan películas o series que no están presentes en los cines o en la televisión, como también ahora por la pandemia se dio el caso de los estrenos por streaming, eran primeros antes de pasar por las salas de cine. Teniendo en cuenta el gráfico 7, se considera que aún en la pandemia, nuestra población prefiere el cine, con un 61.1%, a las plataformas de streaming, con un 38.9%. Pues, por ejemplo, el cine tiene una acción que agrega valor, que supone una experiencia para satisfacer una necesidad o deseo y la manera de alcanzar la consumación. De este modo, es necesario recalcar que estos datos han sido obtenidos de nuestra muestra, que son estudiantes de la Universidad de Lima, de la Facultad de Comunicación, por lo que los resultados podrían variar con el público joven en general, debido a que nuestra población registra un mayor interés en el cine. Muchas gracias, estimada Aeromoza. Y ahora continuamos con el gráfico 8. Como podemos ver, el gráfico 8 analiza el consumo de televisión tradicional y podemos ver que ese número ha crecido, pues el 75% de nuestros encuestados respondieron que solo consumían 2 horas a la semana de este medio, y es de que este medio tiene una comunicación vertical a comparación de los servicios de streaming que tienen una comunicación horizontal y un pedido de la carta. Sin embargo,
en la televisión tradicional, el consumidor es pasivo, pues está subordinado a la programación que el canal quiera poner. Por otro lado, tenemos el gráfico 9 y el gráfico 10. En el gráfico 9 podemos ver los niveles de consumo de los servicios streaming que son de paga, pero no contienen anuncios, como los que son gratuitos y sí tienen anuncios. De esto hubo una respuesta muy curiosa, pues resulta que el 50% opta por un no y el otro 50% un sí. Y de hecho podría indicarnos dos panoramas. El primer panorama vendría a ser de que el costo de la primera mitad a la que no le incomoda pagar un servicio de streaming con tal de que no tenga anuncios es de que por su posición socioeconómica no le importa pagar un poco más para librarse de estos anuncios y tener un contenido más fluido. Por otro lado, tenemos a las personas que dijeron que no, que prefieren un contenido que ponga anuncios, sin embargo que sea gratuito. Y en este panorama vemos que podría ser posible de que ante ser una publicidad no tan tradicionalista, sino un poco más corta, los usuarios, en este caso, prefieren ver esos anuncios que son cortos para luego ver una programación que ellos quieren y de manera gratuita. En paralelo podemos ver el gráfico 10 que está acá, que nos hemos dado cuenta que, confirmando de nuevo con lo anterior, el costo es lo más irrelevante para este caso los encuestados, para nuestra muestra de la Universidad de Lima, y esto se podría deber a lo mejor por su posición socioeconómica. Por otro lado, podemos ver que en este gráfico 10 que muestra los aspectos más relevantes para el consumo de las plataformas de streaming, la variedad de contenido como una imagen nítida suman el 52,8%, lo cual indicaría de que esto es un factor muy positivo que toman en cuenta y de hecho sí tiene esta correlación con el gráfico 2 que vimos, pues las plataformas más consumidas, en este caso, eran plataformas como Netflix, Amazon, a diferencia de otras como Disney, HBO, que porque recién se han insertado al mercado no tienen tantos contenidos como sí lo tienen Netflix y Amazon. Por último, dejamos la 11ª pregunta como una respuesta libre para que nos puedan dar sus opiniones precisas sobre qué es lo que más les molesta de las plataformas de streaming. En este caso, una vez recopilando los datos, nos dimos cuenta que el 50%, exactamente la mitad, le molestaba que el contenido no pueda ser global. Es decir, de que el contenido acá en Perú no es lo mismo que en otros países de Latinoamérica como en otros países del mundo. Y esto genera cierta incomodidad entre los diferentes usuarios. Por otro lado, hemos tenido también resultados bien parejos y similares. Pues el 42,9%, no tan lejano del 50%, piensa que les resulta un poco molestoso el hecho de que se estén creando diferentes plataformas de servicio de streaming y los contenidos se estén diversificando por ellas, haciendo de que ciertos contenidos estén en una plataforma y por lo tanto los usuarios se tienen que mover y adquirir otra plataforma para que puedan acceder a estos otros contenidos que no se encuentran disponibles en la plataforma A. Estas dos encuestas, de estos dos datos podemos concluir que el contenido de hecho es muy importante para el usuario, porque en la primera, que resulta que más del 50% le incomoda que el contenido no esté disponible a escala global como debería estarlo, se debe a esta preferencia por el contenido. Y de nuevo, en la segunda, les incomoda que un contenido, o mejor dicho, que el contenido que ellos quieren no esté almacenado en una misma plataforma. El contenido es muy relevante para nuestros usuarios, por lo que también podemos concluir que el contenido es muy importante para nuestra muestra y sobre todo también para nuestra población. Muchas gracias de parte de toda la tripulación, esperemos que hayan tenido un buen vuelo.